Buenas, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a hacer el ejercicio número 2 de las notas de clase, que veréis que tiene 3 apartados. Bueno, pues en este ejercicio la novedad será que introduciremos el concepto del ruido, el cálculo de una relación portadora-ruido o señal-ruido, y veréis que es muy sencillo. Nos dicen que tenemos una antena isotrópica que opera en el vacío transmitiendo una señal con potencia de 2 vatios. Tenemos aquí una señal isótropa, una antena isótropa que, como sabéis, radia frentes de onda esféricos, y alimentamos esa antena con una potencia de transmisión de 2 vatios y una frecuencia de 5 GHz. Y nos dicen que determinemos la potencia que recibirá otra isótropa que está a 20 kilómetros. Entonces aquí tenemos una distancia de 20 kilómetros y a esa distancia pues tenemos otra antena isótropa que recibirá la señal que transmite la primera. Y nos piden que calculemos la potencia que recibe esta antena, la potencia recibida, y la intensidad de campo eléctrico recibido. Y nos dice que expresemos la potencia tanto en vatios como en dBm. Bueno, este primer apartado es muy sencillito, lo hemos hecho ya en varias ocasiones. La potencia transmitida la vamos a pasar primeramente a dBm para operar con ello fácilmente. Luego es 10 veces el logaritmo de la potencia, que son 2 vatios, y como es dBm, pues expreso la potencia en milivatios, que sería 2 por 10 elevado a la 3 milivatios. Eso sería la potencia en dBm, operando eso da 33,01 dBm. La potencia transmitida. Entonces, a partir de ahí lo que tengo son unas propagaciones en espacio libre, que además son pérdidas básicas porque tengo antenas isótropas de propagación en espacio libre. Vais a la fórmula, esto es 92,44 más 20 logaritmo de la frecuencia en gigahercios más 20 logaritmo de la distancia en kilómetros. Tenemos todos los datos, la frecuencia me han dicho que es de 5 GHz, la distancia me han dicho que es de 20 kilómetros. Operando sale unas pérdidas básicas de espacio libre de 132,4 decibelios. Pues nada, ya lo tenemos todo. La potencia recibida sabemos que es la potencia transmitida menos las pérdidas de propagación, que en este caso son las básicas, y por tanto tenemos los 33,01 dBm que hemos calculado que transmitimos, menos los 132,4 dB de pérdidas básicas de propagación, y eso nos da menos 99,4 dBm recibidos en recepción, que es una cantidad pequeñísima. Si esto lo pasáis a dBs, a vatios, en este caso os daría que esto es en milivatios, pues una cantidad pequeñísima, como digo, sería 10 elevado a menos 9,94, fijaros, 10 a la menos 10 milivatios, o sea, una cosa ridícula, pequeñísima, ¿no? Y también, bueno, pues esto es otra de las soluciones. Y también me piden cuál sería el campo eléctrico que yo recibo, ¿vale? Pues eso tenéis ahí la fórmula en los apuntes. Es muy sencillita, es raíz cuadrada de la impedancia, Z0 del medio, partido por la distancia D,
por la potencia transmitida por la ganancia de la antena partido por 2pi. Lo tengo todo, Z0 sabéis que era 120pi, la distancia son 20 kilómetros, ojo, que aquí ya estamos con unidades naturales, luego hay que poner los 20.000 metros aquí, como es una isótropa la ganancia es 1 y la potencia transmitida pues hay que meterla en unidades naturales, o sea, esto sería, 2 milivatios, o sea, 2 por 10 a la menos 3, 2 vatios sería, con lo cual eso sería un 2. Entonces, operando, esto sale 0,5 milivoltios por metro. ¿Vale? Y esto, bueno, pues si queréis lo podríais pasar a dBmVs, digamos. Pero bueno, no nos lo piden, pues lo dejamos así. Sencillo. Vamos a por el segundo apartado. En el segundo apartado me dice, utilizando los datos del ejemplo anterior, del apartado 2, del apartado anterior, determinar la potencia recibida y la potencia recibida y la intensidad de campo eléctrico de la señal recibida, pero ahora las ganancias de las antenas transmisora y receptora son, la ganancia de la transmisora es de 6 dBi y la ganancia de la receptora es de 20 dBi. O sea, ahora ya no tengo antenas isótropas, sino que tengo antenas directivas que concentran el haz y por tanto tienen en esa dirección una ganancia respecto de la isótropa de 6 dB en el caso de la transmisora y de 20 dB en el caso de la receptora. Por tanto, esto me va a afectar tanto a la potencia que yo recibo como al campo eléctrico que recibe la antena. Y vamos a calcularlo. Muy sencillito. La potencia recibida es igual a la potencia que yo transmito más la ganancia de la antena transmisora más la ganancia de la antena receptora menos las pérdidas básicas de propagación en espacio libre, que no habrán cambiado. Entonces, la potencia transmitida eran los 33,01 dB que calculaba en el apartado anterior, y ahora lo que hago es le sumo 6 dB de transmisión más 20 dB de la ganancia en recepción, menos las pérdidas básicas, que siguen siendo las mismas, eso no han cambiado, aunque hayamos añadido ganancia a las antenas, menos 132,4, y eso da menos 73,39 dBm. Que si lo pasáis a unidades naturales, eso da 199,53 nanovatios, o sea, una auténtica miseria. ¿De acuerdo? Vamos a por el campo eléctrico, pues nada, la misma formulita de antes, el campo eléctrico en recepción, en este caso, bueno, pues tendremos raíz cuadrada de la Z0 partido por la distancia, que es lo mismo de antes, raíz cuadrada de la potencia que yo transmito por la ganancia de la antena de transmisión partido por 2pi. Y ahora la gran diferencia es esta, que ahora la ganancia en transmisor, al no ser la isótropa, ya no es 1, sino que ahora son 6 dBi. Luego, básicamente, lo que voy a tener es la misma potencia, campo eléctrico recibido, pero multiplicado por un factor raíz de 6 de aumento, ¿no? Y esto, si lo calculáis, pues, perdonad, aquí he cometido un error muy importante, muy importante. Ojo, estos 6 son dBi. Y aquí en esta fórmula hay que ponerlo en unidades naturales. Aquí no hay dBs por ningún lado. La potencia en vatios, distancia en metros. Por tanto, esos 6 dBi no se pueden poner ahí. Ojo, ojo. Lo que hay que hacer es pasar 6 dBi a un coeficiente, un numerito. Pues muy sencillo, pues 6 dBi pues sería 10 elevado a 6 partido por 10, o sea 3,98. O sea, esto es lo que vale la GT en unidades naturales. Luego aquí lo que hay que poner es un factor de 3,98.
O sea, se tendría el campo recibido en el apartado anterior multiplicado por un factor que es, el factor es raíz cuadrada de aproximadamente 3,98, que si lo aproximamos a 4, pues sería aproximadamente el doble del campo recibido anteriormente en la antena, ¿vale? Entonces, si lo calculáis, antes me salía 0,5 milivatios, 0,5 milivoltios por metro, entonces en este caso, si lo calculáis exacto, bueno, da 1,1 milivoltios por metro, ¿vale? Que como digo es aproximadamente el doble del anterior por ese factor exclusivamente de la ganancia, ¿vale? Muy importante esto que he hecho yo aquí, he cometido un fallo inicialmente muy típico, y es utilizar decibelios con unidades naturales, o podría ocurriros al revés. En cada fórmula tenéis que saber si utilizo unidades naturales o bien utilizo decibelios. ¿Que resulta que en este caso necesito unidades naturales? Pues paso los 6 decibelios a dBs, perdón, de esos 6 decibelios a unidades naturales, que lo tenéis aquí. La reglita la conocéis. Sabéis que 3 dB es aproximadamente el doble, y bueno, 6 dB es aproximadamente 4 veces. Bueno, pues esas cosas tenerlas en la cabeza siempre van bien. Vamos al siguiente apartado, al apartado número 3 de este ejercicio. En este apartado nos dicen que en el ejemplo este que estamos manejando sabemos que la potencia de ruido en el receptor es menos 125 dBm. O sea, ya nos dicen que el receptor tiene un ruido de menos 125 dBm, que puede venir pues, de la propia antena receptora que tiene una temperatura de ruido, o el amplificador en recepción pues, que tiene también una determinada temperatura de ruido, o de los cables y conectores. El caso es que me dicen que ese ruido es de menos 125 dBm. Y me dicen que necesitamos una portadora ruido mínima, una relación portadora ruido mínima de 30 dB en recepción. O sea, el receptor tiene una sensibilidad de 30 dB. O sea, si no tengo 30 dB por encima en la portadora respecto del ruido, o sea, la señal que yo quiero con respecto del ruido, si no es 30 dB superior, pues no voy a recibir con errores, ¿no? Más allá de la probabilidad de error que me tiene exigida. Entonces me dicen que en estas circunstancias que determine la potencia mínima que debo recibir pues para que se cumpla esto, ¿no? Entonces, la potencia que tengo que recibir, y luego me dicen que calcule también el margen de desvanecimiento si la potencia recibida es la calculada en el apartado 2.6, o sea, si la potencia recibida es la del apartado 2.6, que era, si lo miráis, menos 73,39 dBm. ¿De acuerdo? Bueno, pues también muy sencillo. La relación portadora-ruido mínima, ¿cómo se calcula? Bueno, pues si lo calculo en dBs, sería la potencia de la portadora, que sería la potencia recibida, en este caso estoy calculando el valor mínimo, menos el valor del ruido en recepción. Entonces, de ahí despejamos lo que me están pidiendo. ¿Cuál es la potencia recibida mínima que tengo que tener? Bueno, pues será la relación portadora-ruido mínima que yo puedo admitir más el ruido que yo tengo, simplemente despejando. La portadora ruido mínima que yo tengo me dice que son 30 dB, el ruido me dicen que son 125 dBm, menos 125 dBm, y eso da menos 95 dBm. O sea, si yo recibo una señal de potencia menos 95 dBm, tendré una relación portadora-ruido de 30 dB, y eso, según me han dicho, pues es suficiente como para poder recibir con la tasa de errores que tiene prescrito mi enlace. Esto es muy importante, este cálculo que hemos hecho. Veis que básicamente lo que hay que entender es este paso de aquí. Lo que hay que hacer es entender que una relación señal a ruido en decibelios
se expresa como la señal menos el ruido. Sabéis que las divisiones en logaritmos se expresan como restas, de la misma forma que los productos se expresan como sumas. De ahí que cuando, por ejemplo, pues, vemos ganancias, las ganancias se suman y las atenuaciones se restan. Las amplificaciones multiplican, digamos, en unidades naturales, pero se suman en decibelios. Entonces, en este caso, el expresar una relación portador-ruido como la potencia del aportador y la potencia del ruido se hace de esta forma, como la potencia en este caso en recepción, menos el ruido. Ese es el paso importante que lo utilizaremos en cálculos subsecuentes en otros problemas. Y el último apartado dicen, oye, ¿cuál es el margen si la potencia recibida es la del apartado anterior? Bueno, sabéis que el margen es, si yo he determinado ahora cuál es la potencia, digamos, mínima, o me han dicho que lo he determinado, que la potencia mínima que es de menos 95 dBm, o sea, si yo recibo por aquí, entonces la probabilidad de error es muy alta, ¿vale? Y si yo recibo energías por encima de aquí, entonces estoy ok, ¿de acuerdo? Entonces, en el ejemplo anterior yo recibí una potencia de menos 73,3 dBm, o sea, realmente estoy aquí, menos 73,3 dBm, estoy por encima de lo que mínimo necesitaría. Entonces es precisamente toda esta distancia, esto es el margen que yo tengo. Y ese margen pues, se utiliza típicamente, pues, por ejemplo, para compensar desvanecimientos. Pues bueno, ese margen es tan sencillo como restar uno del otro. Entonces tendría menos 73,3 menos 95. Entonces esto da 21,6 dBm. Perdón, dBs. Es un margen, es una diferencia de potencias, por lo tanto se expresa en dBs. ¿De acuerdo? O sea, yo podría tener un desvanecimiento de hasta 21 dBs, que todavía tendría 0,6 dBs para no sobrepasar, no bajar por debajo de la sensibilidad. Esto sería la sensibilidad, que sería la potencia recibida mínima, antes de tener errores inaceptables. Bueno, espero que os haya quedado claro. Muy importante este último apartado porque hemos introducido ya el concepto del ruido y cómo afecta esto a la relación portador-ruido, que iremos complicándolo en los siguientes ejercicios. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.